dile a tu vecino, míralo serio y dile, tú no tienes comparación. No tienes comparación. Y esa es la palabra que el Señor me ha dado para esta tarde, ya mañana casi tarde. Y es que nosotros vivimos todo el tiempo comparándonos. Me da un codazo al del lado. Vivimos todo el tiempo comparando, mirando al vecino. Ven acá, Javi. Yo iba a llamar a Eric, pero Eric, ven. Iba a llamar a Eric. Porque nosotros tenemos un problema. Y es que las nenas de Javi han creído que yo soy Javi. Los nenes de Eric han pensado que yo soy Eric. Y es que nos parecemos. Amén. Tenemos el mismo barbero, tenemos el mismo look. Pero somos diferentes. Javi carga con algo muy fuerte de Dios. Y cuando nosotros comenzamos, aunque tenemos similitudes, aunque pensamos que todo debe ser igual, la realidad es que Dios nos hizo diferentes. Y Dios tiene un propósito y un plan eterno con cada uno de nosotros. Den un aplauso a Javi, Entonces, aunque nos parecemos, no tenemos comparación. Porque lo que Dios depositó en ti, fue en ti, no fue en nadie. Entonces, mira lo que dice el salmista en Salmo 139, verso 3. Dice, tú me hiciste todo delicado, interno y externo en mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Eso fue para las mujeres, ¿no? No, eso no fue, no. Dice, tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. El salmista diciéndole a Dios, tú nos hiciste tan perfecto. Tú cada detalle de mi interior y de mi exterior, tú lo pensaste. Cuando tú ves la complejidad del cuerpo humano, tú te das cuenta que en realidad somos complejos. En realidad somos complejos. O sea, no hay forma de que nosotros hayamos salido de una partícula en el espacio que siguió evolucionando y de momento salió esta cosa tan preciosa. O sea, es imposible. No hay forma de que no hayamos sido pensados al detalle. Y eso lo hizo Dios. Entonces, cuando tú te empiezas a comparar o comenzamos a comparar, yo creo que el ser humano siempre se compara. Mira al vecino, si ve que el vecino tiene el carro de último modelo y tú andas en el Yangarayiti, así que se dice. Y tú miras el carro del vecino y tú dices, pero ¿y por qué él? Y tú estás en tu trabajo y de momento ves que promocionan a alguien y tú tienes quizás como que más competencia según tú y de momento dices, pero ¿y por qué él? En tu familia te comparas y te comparas y te comparas. Y miras al vecino, ¿qué está pasando con él? Y yo no sé si a algunos de aquí le ha pasado que usted después de tantos años se encuentra con su amigo de primer grado, de Kindle. Y rápido lo mira. A ver quién está más joven, a ver quién se ve mejor, a ver quién tiene mejor carro, quién está más fino. Porque vivimos comparándonos. Entonces, cuando vemos el modelo bíblico nos damos cuenta que las comparaciones son de muerte y traen muerte. Y cuando nos despegamos de nosotros entender que el diseño maravilloso que Dios hizo en nuestra vida, comenzamos a despreciarlo, ese diseño maravilloso, comenzamos a despreciarlo porque miramos la jaula ajena, miramos el amigo ajeno, vemos que Dios prospera a otros y a mí no entendemos el propósito de cada cual y comenzamos a envidiar. Sí, porque el hecho de nosotros estar comparándonos trae envidia y la envidia se ha establecido que la envidia tiene que ver con el control. Y
cuando vemos la historia bíblica, vemos dos cosas. Vemos a Satanás. Y una de las cosas que la historia habla, la Biblia demuestra acerca de Satanás es que dijo, yo puedo y yo quiero. Si yo soy de esta manera y todo el mundo adora a Dios, ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué yo no puedo ser igual que Él? Si yo soy perfecto, si yo tengo estas características, si yo tengo esto, ¿por qué yo no puedo? Y yo creo que a menudo muchos de nosotros pensamos eso. Y decimos, pero si el líder está ahí y no sabe tanta Biblia como yo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si el pastor está ahí y no tiene estas cualificaciones, ¿por qué? Es que yo lo haría así. Es que yo lo haría de esta manera. Y ese fue el problema de Satanás. Que no supo limitarse a conocer y agradecer lo que Dios había puesto en él, sino que quiso parecerse igual a Dios y dijo, no, yo puedo ser Dios. Las comparaciones traen muerte. ¿Pueden repetir conmigo? Las comparaciones traen muerte. Luego vemos a Adán y Eva. Dios le dice, no coman del fruto. Si hace frío pueden bajar un poquito los aires ahí. Dale, Arnaldo, Juanchi o alguien, coge el control y súbale el volumen. Entonces, no veo a nadie moviéndose. Julián, ayúdame allá. Hay veces que se nos enfría el pensamiento con el aire y no captamos la palabra. Vemos un Adán y Eva que Dios le dice, no pueden comer de todos estos árboles. O sea, pueden comer de todos estos árboles, pero aquel no. Y vemos una conversación de la serpiente, ¿verdad? En la historia bíblica, donde aparenta ser que la serpiente le dijo, no es que tú no puedes comer porque no es que vas a morir. ¿Quién te dijo eso? La voz, Dios. No es que vas a morir, es que vas a ser igual a Él. ¿Cómo? Que no voy a morir, que es que voy a ser igual a Él, porque ahora voy a tener la oportunidad de conocer el bien y el mal. Porque antes Adán y Eva no tenían ese pensamiento ni esa parte de conciencia, solamente ellos conocían lo bueno. Pues ahora van a conocer que hay un bien y que hay un mal. Pues ahora vamos a ser como Dios. Y partiendo de esa premisa que Satanás le dijo, no, es que vas a ser como Él. Ahí es que pasa el suceso. O sea que desde la creación nosotros estamos dando cuenta que la comparación que hizo con Satanás lo destinó a muerte. Lo destituyó de su rol, de su propósito. Por la razón que fue creado, ya no lo puede cumplir porque Dios dijo, ya, por la razón que yo te creé, ya no eres necesario. Porque quisiste sobrepasar tu rol, tu propósito. Entonces, luego vemos a Adán y Eva. En el huerto tenían todo. Yo estaba hablando ahorita en la clase que estábamos hablando acerca de la doctrina fundamental de la salvación por la fe. Si usted no está viniendo a la academia ministerial, usted se está perdiendo de un manjar de educación acerca de la base, de los fundamentos, de las doctrinas fundamentales del evangelio. Estamos hablando de la salvación por fe. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No es por obra. Y estamos hablando de un Adán y Eva que lo tenían todo, no tenían que trabajar. Yo le decía a los muchachos, Dios mío, ¿tú sabes lo que es no tener que trabajar? ¿Tú sabes lo que tú estar en tu casa, te levantes por la mañana y el banco suene, ¡ting! Mira, tienes $50,000 que te depositaron hoy, haz lo que tú quieras con ellos. Y la otra semana, ¡ting! 50, ay, date un aumento, 60,000, ¡ting! Los 3 carritos de la compra ahí. Pero
Eso era lo que nos esperaba, ¿verdad? Lo pongo jocoso. Eso era lo que nos esperaba. Una vida totalmente dependiente de Dios, donde Dios nos daba todo. Nuestro rol era contemplar la creación, estar con Él. Pero gracias a la comparación, gracias a yo querer ser como, gracias a yo admirar lo que tenía otro, Adán y Eva fueron destituidos completamente. Y ahora usted y yo tenemos que trabajar, diga, ah. La mujer tiene que parir, diga, ah, con dolor. Ah, Anet, está por ahí. Dos escenarios donde vemos que las comparaciones traen muerte. Satanás destituido, el hombre destituido de la gracia de Dios. Y ahora tengo mucho material acá, no voy a leer todo el detalle, pero quiero traerle algunas comparaciones. Ya vimos la de Satanás, ya vimos la de Adán y Eva. Y hay dos hermanos que se llaman Jacob y Esaú. Se encuentra en Génesis capítulo 25. Y las comparaciones, hay dos tipos de comparaciones. Las comparaciones por el orgullo y las comparaciones por la baja autoestima. Sígame, no se me vaya. Jacob y Esaú, le voy a leer Génesis capítulo 25, versículo 9. Dice, cierto día cuando Jacob estaba cocinando un guiso, ¿cuántos tienen hambre? El día está para guiso, para como que para un sopón, un asopado de pollo pero con arroz, no de fideo, de arroz. ¿Con tostones o con pan con ajo? ¿Quién dice pan con ajo? ¿Quién dice tostones? ¿Quién dice las dos? Ok, volvamos a la escritura. Dejemos el hambre por ahorita. Dice, Esaú llegó agotado del desierto. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. A ese que tenía achote. ¿Qué es lo rojo, achote? Dice, por eso Esaú también se llamaba Edom. Dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio los derechos que tienes o que te corresponden como el hijo mayor. Mira que me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. Dice, ¿de qué me sirve ahora los derechos de un hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Entonces Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía a Jacob todos los derechos que le correspondían como hijo mayor. Luego Jacob le dio a Esaú un poco de pan y del guiso de lenteja. Entonces Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Esto es Nueva Traducción Viviente, por si ven que la historia se lee un poco diferente. Pero lo que está diciendo es que Esaú tenía hambre y su hermano era el duro en la cocina. Y con hambre uno no piensa. Hay una regla fundamental no escrita que dice que con hambre tú no puedes ir a hacer compras. Dígamelo a mí. Y más si te para una panadería y compra una libra de pan sobao. Cuando llegas a tu casa, el pan se fue. Entonces está Esaú teniendo esa conversación con Jacob, con su hermano. Y su hermano deseaba algo que no tenía. Y él tenía una gracia de sus padres, pero le faltaba la bendición de ser un hermano mayor, porque en aquel momento la primogenitura tenía algo importante. La primogenitura le daba unos derechos, había una bendición mayor, había una herencia mayor al primogénito. De hecho, Dios miraba a la figura de los primogénitos como algo especial. Entonces tenemos un Esaú que le dice a Jacob, mira, ahora no me sirve de nada eso, yo lo que tengo es un hambre que me está llevando. Pero vemos un Jacob que llevaba muchos años mirando y contemplando a su hermano mayor. Y no por las características, sino por su posición. Miraba la posición de ser el primogénito.
y no perdió tiempo cuando se le presentó la oportunidad de hacer una transacción. Y fue una transacción basada en la trampa. Y yo me imagino que en aquellos momentos Jacob se dormía y pensaba en eso. Decía, yo solo quisiera la primogenitura, yo solo quisiera ser el mayor, yo solo quisiera los beneficios de la herencia, yo solo quisiera lo que tiene mi hermano. Y pensarlo tanto hasta el momento que se le presentó la oportunidad, que no dudó en accionar en una trampa para venderle o comprarle la primogenitura por un plato de lenteja, como dice la Escritura. Porque vivía todo el tiempo contemplando lo que tenía su hermano. Y esa historia nos demuestra, de hecho, luego de esa historia, Jacob teme por su vida y ora a Dios de que su hermano no lo mate. Después se separan. Y ahí es donde Jacob ve la pelea con el ángel de Jehová y toda la dinámica que se disloca el muslo, la cadera y toda la cosa. Pero esa historia nos lleva a entender que aunque Dios lo convirtió en bien al final de cuentas, y esas son las cosas que uno no entiende de Dios, que la comparación nos quita tiempo de vida y de disfrutar lo que realmente somos. Porque cuando tú vives comparándote con los demás, tú no disfrutas lo que Dios te entregó. De hecho, tú eres un ingrato o somos ingratos. Cuando vivimos pensando en lo que tiene el vecino que yo no tengo. ¿Cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos han visto que el carro de su vecino y lo han contemplado? Y algunos han dicho, ojalá se le explote las 4 gomas. Acértelo. ¿Por qué no levanta la mano ahora? O si no, eso se lo quitan ya mismo, él no tiene para el pagaré. Es que yo sé. Eso tiene que ser porque está en malos pasos. O hizo un truco por ahí. Sí, porque es que vivimos contemplando lo del vecino y no disfrutamos lo nuestro. Sea cual sea la etapa que tú estés ahora en tu vida, en Cristo, en tu vida social, en tu vida financiera, física, espiritual, la que sea cual sea, disfrútala. Porque Dios te está llevando ahí por un proceso, por una razón, por un propósito. Entiéndela y disfruta el proceso. Cuando tú estás todo el tiempo mirando qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, no te aprendes a disfrutar el proceso. Cuando tú empiezas a contemplar lo que tienen otros, tú le dices, Dios, tú eres injusto conmigo porque yo me merezco más. La razón es que no merecemos nada. La gracia de Dios es la que nos da cosas que no merecemos. Porque somos tan pecadores que la gracia de Dios tiene que ser tan grande para que ahora mismo yo esté aquí. Vamos, te la voy a poner fácil. Entonces, ese es el primer punto, la primera historia acerca del orgullo. Jacob pensaba que la primogenitura tenía que ser de él, que él era más adecuado para ser el primero. Y eso es uno de los primeros puntos que tienen que entender esta mañana. No contemple las bendiciones de los demás. No contemple las posiciones de los demás. Está bien tú reconocerlas, qué bueno que te va bien, Dios te bendiga. Pero no decir, yo merezco estar ahí. Él no. Mi hermano, mi hermana, mi familia, mi tío, mi primo no merece estar ahí. Yo sí lo merezco. Mi compañero de trabajo no merece estar ahí. Yo sé que hay muchos que no merecen estar ahí. Pero tu ascendencia, tu posicionamiento no depende de tú bajar a otro. Escuche lo que te digo. Tu posicionamiento no depende de que otro se caiga. Tu posicionamiento depende de la gracia de Dios.
Gracias por ese único amén. Tu posicionamiento depende de que sea Dios. Hay un pastor que decía: yo oro en el nombre de Jesús para que Resumé salga de abajo y se ponga encima. Para que sea Dios el que posicione. Para que sea Dios el que te establezca. Entonces ahí tú te das cuenta que es una gracia. Que no eres tú. Pero el ser humano lo que busca es meterle la pata a aquel para que se caiga, para yo subir. Que se enferme aquel para yo subir. Y eso es malo, eso no es correcto, eso es lo que trae muerte. La Biblia te lo dice. Dios descarta a los que buscan querer parecerse a otros de manera ilícita, de manera ilegal. La manera legal es decir: yo te bendigo, qué bueno que estés ahí, me gustaría yo tener esa oportunidad, pero yo sé y me atengo al propósito y al plan de Dios. Yo voy a trabajar para eso, yo voy a trabajar para que Dios no me vea como una persona que no lo merece, pero depende totalmente de Él. Entonces, Jacob tenía la postura de: yo me lo merezco más. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿Habrá pensado eso alguna vez? Yo me lo merezco más. Primer paso hacia la caída. Segundo escenario, los hermanos de José. Génesis capítulo 37. Dice: Jacob amaba a José más que a los otros hijos. Y los otros hijos: ¿pero qué le pasa a este? ¿Pero por qué una túnica de colores? ¿Pero y ese sueño qué te pasa? ¿Cómo es que nos vamos a doblegar ante ti? Orgullo. ¿Sabes qué? A ti no te tiene que importar el propósito de tu vecino. En el sentido, sí te importa en el sentido de que bien, qué bueno, te voy a apoyar. Pero en el sentido de tú contemplar y decir: ¿por qué a él? ¿Para qué a él? Y los hermanos de José se tiraban para atrás diciendo: ¿pero y qué se cree él? No asumieron la postura de decir: si Dios lo hace, amén, así sea. Si vamos a servirte, amén, así sea, no importa. Esa postura de servicio, el orgullo la opaca. Y qué orgullosos somos, Javi, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántas cosas yo he tenido que romper que la raíz es el orgullo? Di amén, suegra. ¿Sabes cuántas cosas Dios me ha llevado a romper con ese orgullo? El pastor pararse en una luz con una camiseta que decía Jesús. Yo jamás me veía en una luz, para mí eso era rebajarme. Y que me viera un compañero de trabajo allá de la industria farmacéutica en la luz. Y después dando una conferencia allá y atendiendo a los VP, a los vicepresidentes de medio mundo allá. Y en una luz, sudado, con la calva sudada. Y después con un reggaetón, un rap ahí cristiano, a todo lo que da. Dios me rompió en canto. Ese era mi orgullo. O sea, mi vida literalmente era un orgullo puro. Tenía que tener lo mejor puesto por encima de todos los demás. Siempre quería sobresalir. Me costaba o me enfocaba mucho en lo que la gente tenía que decir de mí o cómo la gente me veía. Ese flow de chamaquito que para ir a echar gasolina se tiene que emperifollar, como uno dice. Para ir al garaje se tiene que tirar la tera. Ahora voy en chancleta y en pantalones pintados y la pastora me dice: mira, ¿para dónde tú vas así? Mira, yo he salido de aquí con la calva negra de pintura a Home Depot. 10 años atrás. Cógeme.
Y eso es el orgullo. Entonces el orgullo destituyó a Satanás. El orgullo, el hecho de sentirse mejores que fueron los que tramaron matar a José. Sus hermanos decían, no, párate, es que nosotros no vamos a servir a este que se cree, este es el menor. El que papi tiene como favorito, no. Vamos a matarlo y salir de eso. Pero Dios tenía un propósito mayor, por eso no lo mataron. Pero su fin era muerte. Así que el orgullo te lleva no tan solo a desear lo que las otras personas tienen, sino que te crees tú que eres más merecedor que ellos. Y yo te llevo a que tú pienses, porque es algo que hacemos todo el tiempo. Comparamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de ministerio, nuestros familiares. Tú sabes que hay esposos que se sienten mal porque sus esposas cobran más dinero que ellos. Amén. Que me mantengan. Gloria a Dios. Es orgullo. Yo llevaba 18 años cobrando más que la pastora y ahora ya cobra más que yo. ¿Y qué? Le cargo la cartera para donde sea. El orgullo. ¿Qué te ríes, Jessica? ¿Qué te ríes? ¿Cuál es el chiste? El orgullo nos lleva a no disfrutar lo que Dios nos regala. ¿Para dónde vienes, pastora? Yo te mencioné y cuál es la cosa. Entonces, voy a ir avanzando. Primero estamos hablando de Satanás, su caída por el orgullo. Segundo, Adán y Eva querían ser igual a Dios por medio del conocimiento. Tercero, estamos hablando de Jacob y Esaú. Yo me lo merezco más. Cuarto, estamos hablando de los hermanos de José, que decían, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo este se cree más grande? No voy a servirle a él. Porque él es el favorito, porque él tiene la gracia de los papás. ¿Por qué Dios lo quiere utilizar a él más que a nosotros? Lucas capítulo 22, verso 24 nos muestra, dice lo siguiente. Después comenzaron a discutir después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Lucas cuenta que cuando los discípulos iban hacia la última cena, ¿usted se acuerda la historia? Que Jesús envía a separar un salón, y el salón, qué sé yo qué, para la última cena, porque Jesús no iba a poder celebrar la fiesta. Entonces hace la Santa Cena antes, o la Cena del Señor, ¿verdad? Porque Él la cambia un poco en ese sentido. Así que tiene la conversación con sus discípulos, o sea, la sentada para participar de esa cena. Y antes de llegar, la historia, cuando la compaginas en orden de sucesos, antes de ellos llegar a sentarse a la mesa, a comer el pan y el vino con Cristo, ellos están discutiendo que en el reino venidero, ¿quién iba a ser el más grande de ellos? Los 12. No, yo voy a ser el presidente. No, yo el vicepresidente. No, yo voy a ser la vocal, el tesorero, esto, lo otro. No, yo voy a ser. Orgullo. No, el humano como que no es agradecido con lo que Dios le da y la etapa que está viviendo. Todos queremos brincar etapas. ¿Le ha pasado que usted quiere brincar etapas? Yo cuando Ezequiel era chiquito, cuando tú lo tirabas y se quedaba así como una cucaracha que no se podía mover, que son esos primeros meses. Después se empieza a voltear, se empieza a mover y tú dices, ay, que gatee, caramba, que gatee. Después empieza a gatear y tú, ay, qué bueno, que camine.
Después se empieza a parar y a jalar las gavetas y a hacer todo, a meter los dedos en el enchufe. Y tú, ay, que camine, empieza a caminar y tú dices, ¿para qué dije que caminara? Y después dice, no, pues deja que empiece la escuela y peor. Las asignaciones, los exámenes, los proyectos. Después dice, está en pre-kinder, kinder y esos grados, ay, que él sea más autónomo. Llegas quinto, sexto, séptimo y no son autónomos. Entonces queremos brincar etapas todo el tiempo. Y no nos disfrutamos las etapas de la vida. No nos disfrutamos las etapas. Ahora, no es que te disfrutes la consecuencia de tus errores. Tienes que salir de eso rápido. No es que te disfrutes las consecuencias de meter la pata o de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. No, yo estoy hablando que cuando tú estás en los caminos del Señor y estás enfocado en tu propósito, estás enfocado en que Dios tiene el control absoluto de tu vida, tienes que disfrutar el proceso que te encuentras ahora. Va a venir uno mejor, pero es tu proceso. Disfrútalo. Eso es la envidia. Marco Brunet define la envidia como no disfrutar tu proceso. Yo no sé qué va a pasar el año que viene con nosotros. Yo no sé qué va a pasar con la iglesia. Yo me disfruto este proceso. Aunque el parking esté mogollado, aunque la piscina esté vacía, aunque la entrada me dé estrés cada vez que vengo. ¿Cuántos me van a ayudar a terminar esto? Hay que aprender a disfrutarnos los momentos y las temporadas porque Dios es quien guía nuestros pasos. Y si Dios me metió en esta temporada, gracias a Dios. Quisiera otra cosa, está bien. Pero gracias a Dios por esta temporada. Gracias por este tiempo nuevo. El tiempo, de hecho, el apóstol Pablo dijo, no te afanes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. ¿Usted conoce alguien que se llama afán? Pues cada día hay uno de esos que lo conoce. Entonces los discípulos dijeron, vamos, ¿quién es el más importante? Y Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto del más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. O sea que el presidente tiene que limpiarle los pies al que... ¿Sí? Yo pensaba que el reino era, mira, ranking, puesto. Ya ellos se veían en el reino de los cielos, al lado del trono, ready, con una espada. Yo soy de alto comando, un caballo blanco. Sí, los mismos apóstoles que murieron, mientras estaban con Cristo, estaban rompiendo con su mentalidad. Porque ellos venían de la misma cultura y Cristo rompiéndole la cultura. No, papi, aquí la jerarquía no. Aquí el que quiere posición tiene que ser el primero que sirva. Yo no les voy a pedir a ningún líder nada que yo no haya hecho. Adelante. Por eso es que dentro de la iglesia y dentro del ministerio no tienes que brincar etapas. Yo empecé en el estacionamiento. No se apresure, que después se va a arrepentir, se lo digo. No se apresure, cada ministerio, cada etapa de crecimiento espiritual tiene su temporada y su tiempo. No te apresures. Si estás como maestro, disfrútala. Si estás como maestro niño, disfrútala. Si estás en el parking, disfruta el sudor. Pronto viene piña colada y el lobby. Vamos a hacer todo eso terrible. Sea la etapa en tu ministerio en que estés, disfrútala. No mires cómo Dios usa aquel, cómo Dios usa la otra. Sí, respétalo, sí, hónralo. Porque la unción que tú respetes, la unción que tú honres, es esa misma unción que tú puedes cargar. Elías y Eliseo. Dios le dijo a Elías, después que Elías mató a los profetas, después que se metió en la cueva, Dios le dijo, salte y ve y busca a Elías porque ese te va a reemplazar. A Eliseo porque ese te va a reemplazar. Y allá fue Elías
Y le puso el manto por encima mientras Eliseo estaba en el campo. Le dije, ya tú eres mío. De hecho, hay una parte profética y una parte de cultura, lo que significaba escoger un alumno. Y Eliseo siguió a Elías, siguió ese manto, y ese manto se le fue entregado porque cuando Elías dijo, déjame solo, que yo me voy, ya Eliseo dijo, no papi, tú no vas para ningún lado, yo voy contigo. Yo no sé si usted se acuerda de la historia, estaba predicando el domingo pasado, creo, o el anterior, de Elías, mata a los profetas de Baal, Jezabel dice que le va a cortar la cabeza y él se va huyendo. Pero lo primero que hace es que su criado, su sirviente, lo deja y se va solo. Y se mete en la cueva, tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, vuelve, haz esto, haz lo otro. En esta última ocasión, le dice lo mismo a Eliseo, estate quieto aquí que yo vengo ya mismo, me voy. Y Eliseo le dijo, tú no te vas, papá, yo voy contigo. El manto que tú honres, ese es el manto que recibes. La lealtad se paga. Tú puedes admirar un manto, el profeta, el apóstol, tú puedes admirar el líder, tú puedes querer ser como, pero que eso no se base en el orgullo y en la envidia, sino que se base en el hecho de reconocer que lo que carga es de Dios y sería bueno que Dios te usara de esa misma manera. ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Sirva y honre. Búsquese a alguien en la iglesia, algún líder que usted lo vea como modelaje y honrelo. Respételo, venero, te reconozco. Cuando lo vea en el parking sudado, déle un vasito de agua. Cuando lo veas en la puerta, dile, yo te bendigo porque tú me modelas a Cristo. Cuando oren por ti aquí, dile, yo ora por mí para que el Señor me entregue, me imparta de lo que tú tienes. Eso es tú admirar intencionalmente, pero equilibradamente. Dije tanto en mente que no sé qué dije. Entonces los discípulos desde la parte del orgullo estaban peleándose por posiciones. Y número 4, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 25. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó a la casa oyó música y baile y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque regresó sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Este es el hermano mayor que se enoja porque el padre estaba celebrando que el hijo menor regresó y lo perdonó. Aunque esta parábola tiene una enseñanza y un propósito profético acerca de Israel y eso, cuando tú ves esta historia, tú te das cuenta que tienes un hermano que se molesta con el reconocimiento de otros. Y ese formato es cuando nosotros nos molestamos porque otros se han exaltado, porque otros se les reconozca y a ti no, y a mí no. Oye, pero yo hice lo mismo. Yo trabajé esto, yo hice lo otro y el pastor no me mencionó, el líder no me mencionó, mi jefe no me mencionó. Les voy a decir algo a las mujeres. Les voy a dar un hint. A los varones nos gusta el reconocimiento. Si fregamos el plato, diga, ay, qué lindo te quedó ese plato, brillado, almoroleado. Gracias, caramba. Escucha. Por favor, díganos, qué bueno, te quedó bien, porque nos gusta ese reconocimiento. Ahora, cerrando paréntesis,
Ahora sí que yo espero que esta semana usted esté. Qué bueno que no tiraste las medias en el piso y las pusiste en el canasto. Qué bueno que no dejaste el plato en la mesa, lo fregaste. Qué bueno que cocinaste hoy. Qué bueno. Denle amor a los varones. ¿Cuántos varones necesitan amor y ternura? Yo lo que necesito es amor y ternura. Mi amor, te necesito. Hay un video por ahí de un muchacho que dice eso, por eso es que... Ay, Cristo. Entonces tenemos un hermano mayor que se molesta por el reconocimiento de su hermano menor. No nos debe molestar el que otros crezcan, el que celebren a otros. ¿Sabe qué me enseñó el apóstol Pablo? Me enseñó que todo lo que yo lo hago para Dios. No importa si el jefe me ve, si el líder me ve, si mi esposa me ve, si mi papá me ve o no me ve. Cuando tú decides, yo hago todo, me estén viendo o no me estén viendo, sí, porque hay aquellos que quieren, cuando llega el jefe hay que... Cuando llega la mamá ahí es que empieza a recoger todo. No, ese es mi rol. Igual en el ministerio, igual en la vida. Yo hago lo que tengo que hacer y lo hago para Dios, para que Dios se sienta orgulloso de quién yo soy y de que lo que yo hago. No lo hago para que me reconozcan, lo hago porque yo quiero hacerlo y entiendo por qué lo hago. Entonces, si usted sirve en el ministerio, no lo haga para que lo vean. No importa si lo mencionan o no lo mencionan. Yo sé que es bueno sentirse reconocido. Gracias porque montaste esto, porque pintaste aquella pared. Gracias porque hiciste esto. Gracias porque nos falta. Yo lo sé que eso es bueno y lo queremos hacer, pero si se nos pasa que tu trabajo no sea desanimado por falta de reconocimiento, tú lo haces para Dios. Tú sabes que hay gente que viene acá a la iglesia y nosotros como pastores nos desbordamos en consejería, nos desbordamos en recursos, nos desbordamos en llamadas, en visitas, en conversaciones. Y esas personas, algunos de ellos se van y no dan ni gracias. Y eso es para que yo diga, no, pues todos son así, no me voy a quitar del pastorado porque yo le dediqué tiempo, horas, esfuerzo, yo le dediqué mis oraciones. Y ni gracias me dijo. Si fuese por eso, iglesia, hubiésemos renunciado al primer año. ¿Sabe lo que pasó el primer año cuando nos dieron el pastorado? Como 7 matrimonios con problemas. Voy a tirar los nombres ahora al medio aquí. Sí, mira, es que cuando el pastor Ismael y la pastora Glenda nos vamos para Florida, tenemos un llamado, qué sé yo qué, hemos orado y el Señor nos dirigió a ustedes que se queden acá, etcétera. Primer domingo. Pastor, me puedo reunir, 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 pastor. Tú eras una, así que ponte más. Vamos a la carga. Si Dios nos rescató a la pastora y a mí del divorcio, pues en algo podemos servir al pueblo de Cristo. Así que desde ese punto a nosotros no nos importó el reconocimiento. Si alguien nos dice, lo están haciendo bien, qué bueno estuvo esa prédica hoy, lo digan o no lo digan, nosotros lo hacemos para Cristo. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves hoy. Deja el orgullo de tú querer lo que otras personas quieren o sentirte más merecedor de. Olvídate de las posiciones, disfruta tu proceso. Así que el hermano mayor se enojó por ver crecer a otros, por ver celebrar a otros. Olvídese de eso. Dile a tu vecino, olvídate de lo que hace tu vecino. Es más, dile, olvídate de lo que hago yo. Dile, ese es mi problema. No se ofendan, no se ofendan. Y por último, porque el tiempo avanza, esas son historias de la Biblia que establecen una comparación basado en el orgullo, en que yo merezco más, o yo soy más, o porque él y yo no.
Pero también hay comparaciones en nuestra vida cristiana que se basan dentro del autodesprecio o la baja autoestima. Y un ejemplo de eso es Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Vemos un Abel que dice la historia, dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Cuando Dios vio la ofrenda de Abel mejor que la de Caín, Caín andaba molesto, pero sí, desganado. Porque entendió que no era merecedor o que Abel había hecho algo mejor que él. Y lo que hizo fue que se desilusionó porque Dios respondió al llamado o a la ofrenda de Abel y no a la de Caín. Y yo lo ofrecí y el Señor vio la de Abel y no vio la mía. No, lee bien, lo que dice es que tú no lo hiciste bien. Es que tú no lo hiciste como era. Entonces muchas veces caemos en autodespreciarnos porque las cosas no nos van bien, pero una de las cosas que podemos ver es que no estamos haciendo el esfuerzo. No, a mi vecino le va mal, yo no sirvo para esto. No, es que no le estás poniendo las horas de entrenamiento. No, es que no estás orando como debes orar. No, es que no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Y esa es la perspectiva de Caín. Un hombre que quiere resultados grandes, pero no está dispuesto a integrar en grande. Una de las cosas que se dice es que los dos sacrificios, el sacrificio de Abel era un sacrificio conforme al corazón de Dios y a lo que buscaba, versus el sacrificio de Caín, cuando trajeron esa ofrenda. Entiendan algo, iglesia. No te tienes que autodespreciar porque otros lo hagan mejor que tú o porque otros le vaya mejor que tú. No, que no entre ese pensamiento de derrota de decir, yo no sirvo para esto, yo me voy a quitar. ¿Cuánta gente ha pensado que se va a quitar de lo que está haciendo porque entiende que no es suficiente? ¿Tú sabes cuántas veces yo me encontré frente a la computadora y viraba para atrás y decía, yo no puedo con esto? Yo no puedo con este trabajo, no puedo con este proyecto, yo no puedo. Aquel lo puede hacer mejor que yo, aquel. Y comenzamos entonces a admirar a las otras personas y a recalcar cuáles son las características buenas que tiene, pero nos denigramos nosotros mismos. Nos despreciamos. No, es que aquel vende más que yo. No, es que aquel canta mejor que yo. No, es que aquel predica mejor que yo. Mire, olvídese de eso. Gracias a Dios porque hay gente aquí que predica mejor que yo. Porque eso significa que me puedo ir más de vacaciones. Ah, no, pero eso no lo debí decir. Caín se veía decaído porque su esfuerzo no lo habían tomado como favorito. Caín había entendido que esto es un concurso y que él había perdido el concurso. Iglesia, no nos despreciemos porque la vida no nos va bien o porque algo no nos sale. Esta vez no fue. Vamos para la próxima. Pasa la página. Dile a tu hermano que está dormido, dile, pasa la página. Ya mismo el pastor hace otro chiste para que te levantes. Voy rápido con esta, no voy a entrar en muchos detalles para ir terminando. Elías y sus antepasados. Domingo prediqué acerca de esto. ¿Qué dice Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4? Dice, entonces caminó todo un día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto de remata y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Elías, el profeta que tú y yo admiramos, dijo, yo no soy mejor que mis antepasados. Se comparó. Admitió que no había logrado más que los otros reformadores, porque esto tenía que ver con Israel. Elías quería volver el corazón de Israel a Cristo, a Dios, en este caso. Entonces se compara, no he podido hacer más que los que hicieron por Israel. Esta declaración refleja un sentimiento de inutilidad y fracaso en su misión profética.
Yo sé que muchos de ustedes se comparan y dicen, ya, che, es que yo no lo logro hacer como lo hacía aquel otro. Es que esta oportunidad que me dieron, yo no voy a sobrepasar las expectativas. Y nos comenzamos a lacerar nosotros mismos porque nos vemos como poca cosa. No, usted no tiene comparación. Dígalo, yo no tengo comparación. Pero dígalo con el flow, yo no tengo comparación. Pero bájale un poco, ¿no? Tampoco se... Usted no tiene comparación. Y por último, para ir cerrando, Pedro y Juan. Mira este caso. Juan capítulo 21. No la mando a buscar la Biblia porque son muchos textos, así que con calma. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. El que había inclinado hacia Jesús durante la cena preguntándole, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué pasará con el Señor? Jesús le contestó, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Es que se la buscó. ¿Tú sabes por qué se la buscó Pedro? Porque Jesús le está diciendo a Pedro en el texto anterior cómo él iba a morir. De las manos y toda la cosa. Y él le dice, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le dice, que eso tiene que ver contigo. Y si yo dejo que él no se muera hasta que yo vuelva, ¿qué tiene que ver contigo? Y ese que está allá atrás, que estaba atrás, que era Juan, fue el que escribió esto. Tiró al medio a Cristo y a Pedro en esa conversación. Entonces el mismo Cristo confronta a Pedro porque le está interesando lo que va a pasar con su amigo. Y Cristo claramente le dice, eso no tiene que ver contigo. Después le dice, en cuanto a ti, en cuanto a lo que te corresponde, en cuanto a lo que te toca, le dice, sígueme. Lo que yo haga o no haga con Juan, lo que le pase o no le pase a Juan, eso no es tu problema. Tu problema es seguirme. Cuando nos comenzamos a comparar con los demás, nos metemos en la vida de los demás, no disfrutamos nuestro proceso. Jesús te está diciendo, olvídate de lo que va a pasar con tu vecino. Olvídate de lo que va a pasar con tu compañero. Olvídate de lo que va a pasar con aquella persona. Eso no es tu problema. Enfócate en ti. Enfócate en cumplir el propósito. Enfócate en hacer la voluntad de Dios. Pero es que yo me voy a morir y ¿qué va a pasar con él? Qué fácil, ¿no? Como aquel que se te acuesta en el pecho, el que hacía el tucutuco, el que escuchaba tu corazón, ¿qué va a pasar con él? Chudiache. Dice que lo va a dejar vivo hasta que vuelvas otra vez, qué bonito, y a mí me van a crucificar, qué lindo, Es difícil tú reconocer que Dios le está diciendo, a ti te van a crucificar, pero si yo quiero lo dejo hasta que yo venga. Favoritismo, diríamos usted y yo. Si tuviésemos un trabajo, le adjudicaríamos un adjetivo o un nombre de un animal que brinca. Pero Pedro, es que es difícil, le está diciendo, tú vas a morir, pero olvídate por el del lado. Está brutal que a ti te digan, tú vas a morir crucificado. No se lo dijo literalmente, pero en el texto se da a notar eso. Y aquel. ¿Y qué va a pasar con los otros 10? Qué bonito. Yo sé que es difícil. Es difícil tú entender que a ti te va la vida más injusta que los demás. Pero Dios tiene un propósito aún con las injusticias y la vida que vives cada día. Dios tiene aún un propósito con los problemas que enfrentas, con las vicisitudes que enfrentan todos los días de tu vida.
Así que tus problemas sean mayores o menores que tu vecino, olvídate. Cristo se lo dijo a Pedro: en cuanto a ti, sígueme. En cuanto a ti, iglesia, olvídate de las comparaciones. Olvídate de cómo le va a tu vecino. Olvídate de cómo le va a tu compañero de trabajo. ¿Por qué les digo esto? Es que vivimos toda nuestra vida comparándonos. Y cuando nos comparamos, tomamos decisiones por eso. Cuando nos comparamos, dejamos de hacer cosas por eso. Cuando tú dejas de compararte, disfrutas tu proceso, te enfocas y Dios te da lo que te toca. En el ministerio, no importa si aquella iglesia es más grande, si es más chiquita, si aquella iglesia hacen esto, aquella iglesia hacen lo otro. No importa si está pintada de blanca o de negro. No importa si el worship es mejor o es más grande o es menor, si el sonido. Si yo me pongo a compararme, iglesia, con todas las demás iglesias, primero que me endeudo. Lo que Dios tiene para esta casa, está para esta casa. Y es para esta casa. Y yo voy a luchar por lo que Dios tiene para esta casa. Las demás que luchen por lo suyo. Pero lo que Dios tiene para esta casa es tuyo, es mío. Y vamos a luchar por eso. Pedro se vio menor que Juan porque Jesús le estaba diciendo la forma en que moriría, pero a Juan no le dijo nada. Es como la conversación que estamos teniendo en estas semanas frecuentes con Ezequiel de la escuela. Ezequiel, te llamaron la atención. Acho, eso, yo no hice nada. Yo le estaba diciendo a aquel que se callara y la maestra me cogió a mí. No, tú no hiciste nada. Entonces Ezequiel ve una forma de injusticia porque le pidió el sacapunta y la maestra lo regañó, o porque lo mandó a callar y fue el último que habló. Lo ve como injusticia. De hecho, y así es que veo la vida. Porque a mí me pasa esto y a mi vecino no. Porque a mí Jesús me dijo que voy a morir y a Juan no. Y la injusticia, yo sé que al boricua no le gusta. Pero no nos toca a nosotros. Jesús se lo dijo claro a Pedro, le dijo, en otras palabras, le dijo: ocúpate en lo tuyo. En cuanto a ti, sígueme. Miren esto rapidito, esta comparación. Y de verdad que termino. El orgullo se cree superior a los demás. La baja autoestima se cree inferior y sin valores. Lo correcto es reconocer el valor propio y el de los demás. Salmo 139. El orgullo busca exaltarse y sobresalir. La baja autoestima se esconde y evita participar por miedo. Lo correcto busca servir y aportar sin necesidad de ser visto. El orgullo depende solo de sí mismo. La baja autoestima piensa que no puede hacer nada bien. Lo correcto depende de Dios y confía en su capacidad dada por Él. Filipenses 4:13. El orgullo rechaza la corrección y la crítica. La baja autoestima es excesivamente sensible a la crítica. Lo correcto acepta la corrección con espíritu enseñable. El orgullo ve a otro como rivales o amenaza. La baja autoestima se siente inferior y menospreciado por otros. Lo correcto ve a otros como compañeros con valor y propósito. El orgullo no reconoce sus errores ni pide perdón. La baja autoestima se culpa constantemente por todo. Lo correcto reconoce errores, aprende y busca restauración. El orgullo se enfoca en su propia gloria. La baja autoestima se siente incapaz de alcanzar el propósito. Lo correcto busca glorificar a Dios en sus acciones. Y por último, el orgullo ignora la necesidad de Dios. La baja autoestima cree que no merece la gracia de Dios. Y lo correcto reconoce su dependencia de Dios en